Buenos días, bienvenidos a Tómatelo con Calma. El día de hoy vamos a hablar del encuentro con Dios en el desierto. El domingo pasado meditamos el pasaje de la Transfiguración. Si a alguien le sirve, personalmente en la homilía de misa de 12 hablé un poquito, algunos detalles sobre la oración, sugerencias que si les puede ayudar en algo, pues pueden acceder a la página. Hoy me gustaría hablarles de la oración, pero concretamente en este contexto del que estamos hablando, viendo a la Cuaresma como un camino de un desierto, que la vez pasada decíamos es un punto de partida, punto de llegada, salir del pecado, de la esclavitud del pecado, para encontrarnos con la vida nueva en Cristo, la salvación de Cristo. Pero ese camino efectivamente pasa por un desierto que se van dando diferentes circunstancias. Veíamos en la primera ocasión, definíamos alguna meta, definíamos alguna esclavitud, algunos pasos que había que tomar en cuenta. Y el Padre la vez pasada nos hablaba del silencio como una condición para vivir este proceso del desierto y de un encuentro con Dios. Cuando vemos la Sagrada Escritura, la historia de salvación, vemos como muchos profetas, también Jesús, se fueron al desierto. También innumerables santos se fueron al desierto. ¿Por qué se iban al desierto? Porque efectivamente les parecía el lugar más idóneo para encontrarse en soledad y así poderse encontrar con Dios. Y eso es muy importante, hermanos, que lo vayamos entendiendo. Las privaciones de la Cuaresma no son privaciones por privaciones. Nos privamos de algo para encontrar otra cosa. En este caso, el Padre Luis nos hacía ver silencio para escuchar a Dios. Hoy les diría yo, soledad, pero para abrirse a la presencia de Dios. Bueno, y aquí podemos distinguir dos cosas con respecto a la soledad. Primero, sí es importante siempre buscar una soledad física. Ahora, una soledad física que a lo mejor ahorita por las circunstancias no es tan fácil irse a una casa de retiro, ¿no? Literalmente retirarse. Pero sí, por ejemplo, decir, bueno, ¿sabes qué? En mi cuarto, o tener algún espacio de oración en mi casa, aquí se va al jardín. Ahorita lo que muchos hacemos, ¿no? Hacen, agarrar el carro y así, retirarse un poquito, salirse de lo cotidiano. Hoy concretamente les quisiera hablar más de la soledad, pero como una disposición interior. Y yo creo que es bueno reconocer que a veces el primer obstáculo a esta soledad soy yo mismo. Efectivamente, nuestra vida se desarrolla a lo largo de muchas relaciones, muchos encuentros, muchas actividades, muchos roles. Y a veces pues buscamos la soledad, ¿no? Pero una soledad que, si se fijan, a veces tiende a ser más de relax, que está bien, ¿no? Pues me pongo a ver el celular, me pongo a entrar a las redes, contacto, me pongo a ver alguna película, escuchar música, todo eso es muy bueno. Pero aquí estamos hablando de una soledad donde me puede parecer muy ruidosa y que por eso me puede dar mucho miedo. Porque efectivamente la soledad nos ayuda a confrontarnos con nosotros mismos. Y a veces eso no es tan cómodo, hermanos. Y más si vamos a entrar en oración. Como les decía, estamos acostumbrados a actuar a veces desde nuestros roles, papá, mamá, sacerdote, estudiante, novio, novia, etcétera, encargado de esto, encargado de lo otro. Tenemos que estar en compañía de los demás, la familia, las redes. Y a veces también, y no estoy hablando de la hipocresía, mantenemos ciertas máscaras, ¿no? ¿Máscaras en qué sentido? A veces ahorita me toca ser el fuerte por esta situación, ahorita me toca ser el que se siente muy seguro de sí, etc. E incluso hay unas que sí, efectivamente, pero no con malicia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tengo ciertas expectativas, cierta imagen de mí,
o que quiero proyectar a los demás y que no lo es, y reconocerlo me podría causar ruido. También, por el otro lado, a veces en nuestra vida van habiendo acontecimientos, circunstancias, sentimientos, dudas que quedan sin digerir. Entonces, en el momento que yo me retiro a soledad, en mi cuarto, donde sea, me empecé a producir mucha ansiedad, porque empiezan a resonar esas cosas, y porque me puede dar miedo, porque no sé qué hacer con ellas. Y en este sentido, yo creo que la primera tentación, la gran tentación es, ¿sabes qué? Ahí la dejo, ¿no? Porque a lo mejor esto que sé que está ahí me avergüenza, se me hiciera doloroso tocarlo, no sabría cómo manejarlo, y etcétera, ¿no? Si esto, confesarme a mí mismo, esto me produciría mucho ruido, más a Dios y a los demás tantito peor, ¿no? Me gustaría que esta situación, para adentrarnos a este silencio y a esta soledad interior, apoyarnos en un texto de la Sagrada Escritura. El libro el pasaje que sugiero es Primera de Reyes 19, 1, 14. La vez pasada el Padre nos hablaba de este encuentro de Elías con Dios en el Horeb, que es el Sinaí, y nos hablaba pues cómo Dios no estaba en el viento, en el huracán, en el fuego, en el terremoto, sino que estaba en esta brisa suave. Hablando un poquito del contexto, yo les invitaría a que leyéramos el texto con más detenimiento. Comento algunas cosas. El profeta Elías, el gran profeta Elías, el gran creyente, ¿no? Valiente a más no poder, el profeta de fuego, como le suelen llamar después, milagroso y demás, acaba de afrontar con todos los profetas de Baal y había salido victorioso. Después de eso, nos dice que Jezabel le mandó un recado y dice que pensaba matarlo. ¿Cómo reacciona Elías a eso? Dice que Elías sintió miedo y huyó al desierto. Tiene miedo, huye. Y en el desierto iba acompañado de alguien y dice, ¿sabes qué? Ya no me acompañes. Y hay un momento donde, por así decirlo, se rinde y deja ver muchas cosas. El Señor, toma mi vida o quítame la vida, ¿no? Porque no soy mejor que mis padres. Entra como en una profunda depresión o en un profundo cansancio. Y en ese sentido, también más adelante hace ver cómo de alguna manera Elías tiene expectativas irrealistas de sí, y a lo mejor lo tenía también del pueblo de Israel ante estas reacciones. Se compara con sus padres y se siente solo. Y efectivamente dice que se acostó ahí en el desierto. ¿Qué hace Dios? Dios, a diferencia de como muchas veces pensamos que Dios nos hablaría, Dios no le reprocha. Dios no le dice, ¿sabes qué? Tú no debes de sentirse así, no puedes sentirte así porque tú eres el profeta, porque tú eres creyente, porque yo soy tu Dios. Nada de eso le dice, absolutamente nada de eso le dice. Dios con mucho respeto, le habla, le deja descansar, le da de comer, lo vuelve a dejar descansar, y le dice, levántate, porque el camino es largo. Le indica el camino, no lo forza, no nada, indica el camino y no le reprocha nada, no le dice nada. Y en ese sentido, fijémonos, o sea, cómo Dios es atento, ¿no? A lo mejor Dios le estaba dando el descanso que Elías necesitaba, el respeto que Elías necesitaba, la escucha, el silencio, la soledad. Y finalmente lo va a llevar precisamente al Horeb, donde le va a regalar esta experiencia de fe. Que a lo mejor todo eso lo necesitaba Elías, ¿no? Ser escuchado, ser respetado, comer, dormir, tener una experiencia renovadora de Dios. Y en ese sentido, fíjense cómo Dios es con su profeta, tan respetuoso, tan considerado. Algunos salmos nos hablan de que Dios no solamente es compasivo, es misericordioso, justo, ¿no? También dice que es tierno. ¿Cómo hay que entender esta ternura? Nos dice uno de los salmos, el Señor
se acuerda que somos barro. Él no se olvida de eso. Tantas veces nosotros sí nos olvidamos de eso. Tantas veces los demás se olvidan de eso. Pensamos, queremos, desean los demás que seamos de fierro, de no sé, de palo. No somos nada de eso, somos barro. Barro frágil que se puede quebrar, que se puede deshacer, etc. Se nos olvida de nuestra fragilidad. No se olvida que somos limitados, que somos pequeños. Otro salmo nos dice: Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Modeló cada corazón y comprende sus acciones. Comprender no significa justificar, no significa que nos va a dar por nuestro lado, pero Él comprende. A lo mejor yo no comprendo de mí. Dios sí sabe, sí comprende, porque a lo mejor mi reacción, mi sentimiento, mi duda, mi sueño, Él lo comprende. Él lo comprende. Y hay un salmo especialmente muy bonito, Salmo 138, que nos daría mucho para meditar. Me dice: Señor, no ha llegado la palabra a mi boca y tú ya, Señor, te la sabes toda. Dice: ¿a dónde, Señor, iré lejos de ti? Si subo al cielo, allá estás tú. Si me abajo hasta el abismo, hasta el Sheol, hasta el mundo de la muerte, ahí te encuentro. Si viajo hasta el margen de la aurora, si viajo hasta el confín del mar, ahí me alcanzará. Ahí me alcanzarás. Dios no está lejos de nosotros, está cerca de nosotros. Y fijémonos en este sentido, hermanos, cómo se da una similitud en la oración en el desierto entre el encuentro con Dios y con uno mismo. Dios facilita eso. Conocer a este Dios del que nos habla la palabra de Dios, de la que nos habla Jesús, nos facilita esto. Y Teresa de Jesús nos dice: no va a haber un conocimiento completo de mí hasta que no conozca a Dios. Y yo creo que quienes hemos tratado de conocer más nuestra fe, nos damos cuenta: entre más conozco a Dios, más me conozco a mí. Y más conozco lo que estoy llamado a hacer también. Ahora, aquí entendamos de esto que les estoy hablando, estos salmos. Dios nos ayuda a que no haya máscaras en esto. Ayuda a que caigan. Digo, a veces ante uno mismo uno se quiere hacer el fuerte, se quiere hacer el Y Dios, que ya conoce lo que hay en mi corazón, lo que hay, me ayuda a aceptar lo que me está habitando. A lo mejor no me gusta lo que me habita, pero es lo que hay. Y ese es el punto de partida, a lo mejor, para recorrer un camino con Él. Lo que a veces queremos las cosas así. Si, Señor, ¿sabes qué? Siento esto, experimento esto. Ahí está Dios escuchándote. En la soledad, ahí está Dios escuchándote, acogiéndote. Porque fijémonos, a veces yo puedo hacer como estoy ante un espejo. Y mi autoanálisis, por así decirlo, puede ser bien severo. Y si me juzgo a los ojos de los demás, puede ser terrible, puede ser severísimo. Dios nos acoge, Dios nos escucha y está dispuesto a hacer camino con nosotros, hermanos. Por eso, escuchemos a Dios, aprendamos a Dios, reconozcamos a Dios en ese momento, en ese desierto, en esa soledad. Y así fíjense cómo el desierto, de ser un lugar inhóspito, severo, seco, se convierte realmente en un lugar de encuentro con Dios, en el jardín de Dios, ¿no? Un lugar de encuentro. Y fijémonos, después de que Dios ya le regaló a Elías después de que lo acogió, lo dejó descansar, de comer, le indicó el camino así tranquilo, sin forzar nada, y le regala esta experiencia tan bonita, que dice que Dios se hizo presente en un hilo de silencio sonoro. Es la traducción más exacta. Muy curioso, pero yo creo que cuando lo hemos vivido así, lo experimentamos así. Un hilo de silencio sonoro. Entonces sí, ya que había una acogida, una comprensión, y que Dios le hace sentir eso a su profeta, ahora sí Dios dialoga con su profeta. Y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Como decir, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿No? No empezó luego a... Sí, entonces, y tampoco fue andar inquiriendo, ese es un diálogo amistoso, cariñoso.
y ahí ya Dios le indicará el camino a seguir. Por eso, hermanos, es importante aquí. Dios no solamente es el punto de partida el que nos indica el camino, Dios no es solamente el punto de llegada, Dios es el acompañante. Es aquel que comparte mi pan conmigo. El pan de lo diario, de lo cotidiano, un Dios que se viene a comer también incluso con nosotros. El Dios que comparte con nosotros ese pan de nuestra vivencia, de nuestros sentimientos, de nuestras experiencias. Es lo cotidiano, lo que sustenta nuestra vida. Nuestros pesares, nuestras angustias, nuestras búsquedas, pero también el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de la oración, el pan de la gracia. Por eso, hermanos, pidámosle mucho a Dios nuestro Señor que sepamos reconocerlo en este camino, que nos hagamos acompañar de Él. La vida cristiana, ¿qué es? La vida del creyente, ¿qué es? Es hacer vida con el Señor, toda nuestra vida. Por eso acojamos ese consejo tan bonito de Teresa, que dice, para un alma derramada, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Entre tantas cosas que tengo que ver, sentir, oír, que afrontar, dice, ¿cómo ayuda reconocer que Dios está dentro? Y qué importante reconocer que no necesitas alas para ir a buscarlo, no necesitas ir al cielo para ir a buscarlo, no tienes que hablar mucho para encontrarlo, es solamente estarse en soledad y míralo, que te mira. Pidamos a Dios esa gracia, nos vemos a la próxima y síguenos en nuestro canal. Dios los bendiga.